Buenos días, Dios les bendiga grandemente. En los 10 mandamientos se nos dice que no debemos tomar el nombre de Dios en vano. Y eso significa que en la relación con Dios, el hablar de Dios es sumamente importante y debe hacerse con veracidad. Pero lo mismo sucede en la relación con nuestros semejantes. Hablando de nuestros semejantes, los 10 mandamientos dicen: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Es decir, que al hablar con el prójimo, el hablar con él debe estar cargado de veracidad. Lo que decimos debe ser verdad. Y Jesucristo enseñó eso mismo cuando habló acerca de los juramentos. Obviamente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento la gente hacía juramentos para confirmar un convenio, un tratado, un negocio, y el asunto es que todos los juramentos debían ser veraces. Y Jesucristo habló acerca de una práctica que consistía en hacer unos juramentos que eran obligatorios y otros juramentos que es como cuando una persona cruza los dedos y le está diciendo a alguien algo y cruza los dedos. No sé si recuerdan esa práctica infantil. Y entonces que cruzar los dedos, el juramento o eso no se valida. Pero los judíos hacían algo similar. Entonces no juraban por Dios, sino que juraban por alguna cosa del templo o de un lugar, y ya con eso pensaban que el juramento no tenía validez y que no era obligatorio. Y Santiago retoma esa enseñanza de Jesús y dice lo siguiente: pero ante todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Cuando digan sí, sea sí, y cuando digan no, sea no. De ese modo no incurrirán en condenación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Santiago? Está recordando eso que el Señor Jesucristo ha enseñado y que se enseña en el Antiguo Testamento. Nuestro diálogo con los demás debe estar cargado de veracidad. Y Santiago aquí está retornando a lo que enseñó acerca de la lengua. Y ayer estudiábamos cómo no se debe murmurar contra otros. Pero acá se está recordando ese hecho de que nuestras palabras deben estar cargadas de veracidad. Y eso es muy importante en una sociedad. Si en una sociedad, por ejemplo, no se puede confiar en la prensa, no se puede confiar en lo que se dice en los medios masivos de comunicación, no se puede confiar en lo que una persona le promete a otro, entonces imaginémonos los pactos como el matrimonio, los pactos como negocios, los pactos como esos compromisos que hace una persona cuando asume un cargo público y esos compromisos que hace un ciudadano de vivir de acuerdo a la ley. Todos esos compromisos entonces quedan viciados, es decir, quedan sin un sustento. Qué bueno es vivir en una sociedad donde la gente cuando dice sí, es sí, cuando dice no, es no. Hace un tiempo nuestros padres decían que la palabra era suficiente, y hace un tiempo había la costumbre de que los negocios se sellaban con una palabra. Ahora no solamente se necesitan las palabras, sino que acudimos a documentos, contratos, y a veces hasta los contratos tienen cláusulas pequeñas parecidas a estos juramentos, porque son cláusulas para invalidar algunos elementos del contrato. Eso es lo que llamamos la letra pequeña. Entonces, qué bueno es vivir en una sociedad donde la palabra tiene valor, donde lo que se dice está cargado de verdad. ¿Qué dice Santiago al final? Dice: de este modo no incurrirán en condenación. Es decir, cuando aprendemos que todo lo que decimos está cargado de verdad, es decir, es la verdad, está afirmado en lo que es correcto, entonces no caemos en la condenación. La Biblia nos dice que Jesucristo viene,
que debemos esperarlo, que debemos vivir ansiando su venida. Y mientras lo esperamos, debemos vivir viviendo una vida honesta, una vida que le agrade a Él. Y uno de esos elementos de honestidad es la veracidad de la palabra. Dios nos ayude en este día a meditar en eso y actuar conforme a este principio, decir la verdad. Buen día.